Buenas, soy Axel yo la reacción del capítulo número 6 de Fire Force, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior recordemos que estaban a punto de meterle el bichito a nuestro querido capitán. Afortunadamente, gracias a sus mamadísimos músculos, vemos cómo pues termina logrando crear la suficiente resistencia para que el insecto no logre penetrar dentro de él. Mientras tanto, nuestro querido grupo sigue enfrentándose pues a los ejecutores de los evangelistas estos, y vemos como pues en medio de esto termina apareciendo nada más y nada menos que Dragón, el archinémesis pues de nuestro querido Arthur, mostrando bueno una batalla pues entre ambos donde parecía, o sea, que gracias a el poder del delirio, o sea, nuestro querido muchacho pues tendría ahí la ventaja absoluta, aparte de mostrarnos pues ahí sus nuevas habilidades, más poder en su espada de plasma, su manto de plasma, pero nada de esto termina resultando frente, bueno, la fuerza o la habilidad de este dragón, el cual se nos revela ser capaz de transformar parte de su cuerpo en las de un infernal, lo cual pues tiene bastante sentido, o sea, si tomamos en cuenta, o sea, de que prácticamente nuestros queridos, o sea, los que tienen habilidades, o sea, son prácticamente infernales, solo que con un control más, o sea, de este incendiamiento. Y aparte dándonos la pista de que es, bueno, toda esta situación de que o sea, el fenómeno de la infernalización tiene que ver con los doppelganger, que vendrían siendo como pues la versión de nuestro, bueno, de toda la gente de la Tierra, pues del mundo de Adolas, queriendo pues filtrarse, por así decirlo, pues a nuestro mundo. Algo bastante curioso, la verdad. Eh, y viendo cómo pues al final, terminando pues con todo esto, mientras, bueno, vemos como pues nuestro grupo no es capaz de hacerle frente a Dragon, tanto Shinra como Joker no son capaces pues de hacer nada contra el queridísimo Burns, que por alguna razón me da bastante gracias a que se han pasado todo el tiempo pues ahí simplemente observando. La verdad, como Burns pues va volviéndose pues ahí en el Super Fuego fase 3, pero bueno, viendo bastante chulo, la verdad, pues al final ahí la transformación. Aparte, o sea, por alguna razón no se le ocurre a nuestro querido capitán mejor opción, o sea, para evitar su infernalización, pues que estar haciendo poses en lugar de agarrar el insecto y pues deshacerse de él o nadie más, o sea, termina ayudándolo a tal, pero bueno, no voy a ser ahí quien termine cuestionando los métodos, o sea, del grupo, pero vamos a ver cómo pues termina avanzando la trama y cómo pues lograrán hacer ante esta amenaza que la verdad no veo forma, o sea, de que pues pueden llegar a vencer a Barnes, la verdad, y con el grupo, o sea, que se enfrenta a Dragón tampoco veo ahí, a no ser que Arthur, o sea, termine sacando ahí un power up aún más poderoso, no veo cómo pues tampoco pueden llegarle a ganar a Dragón. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, hay que decirlo, ha sido una potentosa pelea, con toda pues esa coreografía. Me ha gustado la verdad, aunque tengo que decir, o sea, que los efectos de sonido siento que les faltó. Se me hizo muy raro, o sea, cuando empezaron ahí a intercambiar un poco pues de choques y tal, y cuando empieza a golpear y tal, le faltaba, es mi imaginación, no le faltaba, o sea, mucho impacto a, a esos golpes, o sea, como que los suavizaron, o sea, como que de repente bajó o sea, bajó un poquito los efectos ahí de sonido. Es una cosa rara la verdad. Pero bueno, con todo lo demás, le digo, en secuencia o sea, la secuencia pues ahí de batalla y tal estuvo bastante chula. Comentándonos, bueno, un poquito pues mostrándonos un poquito pues de el pasado y de la psique pues de nuestro querido
Barnes, como nos lo muestran, o sea, como pues un creyente ahí bastante devoto, o sea, como el sacerdote definitivo, que pues puede mantener ahí una concentración y tal, y rezar, e incluso pues o sea, por los siglos de los siglos, pero aquí es donde terminan haciendo pues algo, énfasis pues en algo bastante interesante. Y es el hecho, o sea, de cómo pues las plegarias, o sea, aquí te mencionan cómo pues estaban prácticamente vacías, o sea, esas plegarias no iban hacia ninguna parte, o sea, no reflejaban realmente ningún deseo, y es un buen paralelismo, como digo, o sea, a la situación, o sea, de una fe ciega, una situación de estas donde te inculcan el hecho de, bueno, que hay que rezar y tal, pero realmente, o sea, no sabes o no tienes ahí una voluntad o una determinación de lo cual pedir, o sea, simplemente te dicen, no, hay que rezar, pero o sea, como menciona Burns, o sea, sus plegarias pues no iban hacia ninguna parte, o sea, no había nada. Eh, Dentro, bueno, no había alma dentro, podríamos decir, o sea, de estas mismas. Aparte, o sea, vemos cómo pues se termina suscitándose lo que le terminó pasando pues con el ojo, viendo pues ahí la verdad y tal, viendo cómo pues empieza a cuestionar toda la situación pues ahí del imperio y toda la verdad detrás de las cosas, y Joker pues le hace ahí ver este tipo de situación, pero Burns al final, o sea, está pues bastante, a pesar de eso, o sea, estaba bastante eh, concentrado directamente en continuar pues esa fachada. Eh, o sea, de todo su papel, pues ahí como pues sacerdote. Aunque obviamente, o sea, vemos como pues su fe estaba pues ahí bastante cayendo hasta que, bueno, termina pues ahí recibiendo un mínimo de atisbo eh, sobre la verdad. O sea, cuando ya vienen los evangelistas y le terminan explicando todo, como que se termina aferrando a lo poco, o sea, que pueda llegar ahí a aferrarse sobre su creencia, o sea, para poder mantener ahí, o sea, para que todo ese esfuerzo, todo ese, digamos, sí, todo ese esfuerzo, o sea, de rezar o de mantenerse pues ahí en ese tal, o sea, en ese puesto, sirviera de alguna manera pues de algo. Aunque me gusta también, o sea, más que nada la parte reflexiva, o sea, acerca de Shinra, o sea, cuando se enfrenta ahí a Born, se enfrenta pues ahí a tal y declara, o sea, cómo pues se terminaría enfrentándose a el mismísimo mundo de ser necesario, o sea, para proteger ahí a su queridísimo hermano. Ya que, o sea, como, bueno, el reflejo, o sea, que nos terminan mostrando es como, pues, en un principio, obviamente, o sea, con esa idea de querer ser héroe y tal, o sea, general, o sea, la concepto general de héroe que tenemos pues es alguien, o sea, que termina pues salvando a todo el mundo, es alguien pues que no termina discriminando y mantiene un balance, o sea, sobre todas las personas, o sea, que no hay preferencias en cuanto pues a llegar a salvar. Pero aquí Shinra obviamente, o sea, termina descubriendo, o sea, que hay personas, o sea, que más importantes justamente para él y tal, que quiere proteger pues sobre todas las demás. Y me parece muy bueno la verdad, porque es uno de los reflejos de lo que realmente significa pues ser un héroe. Yo ya lo he mencionado, bueno, en otros animes y tal, especialmente, o sea, cuando se refiere, o sea, si han visto Fate, Fate creo que para mí es el ejemplo muy primordial, o sea, de lo que significa pues el concepto de héroe, y eso se va viendo a través de las rutas, y por eso para mí es, o sea, es indispensable, o sea, que si alguien ve Fate, o sea, tiene que ver, o sea, el del 2006, Unlimited Blade Wars, y al final Heaven's Feel. O sea, es una secuencia, o sea, que se debe seguir sí o sí para poder llegar a ver realmente el desarrollo pues de el protagonista. Que maneja como tema, uno de sus temas pues ahí centrales y tal, precisamente pues el concepto de
héroe de la justicia. Así que me gusta, o sea, como pues aquí lo han replanteado un poquito o sea, más directo y menos, o sea, y menos profundo, pero básicamente pues termina siendo esa misma idea. O sea, generalmente siempre, o sea, va a haber ahí gente, o sea, que te va a llegar a importar muchísimo más por sobre la otra y por sobre otras y por las cuales pues vas a estar dispuesto a terminar luchando. Pero bueno, ya al final este cruce de ideales tanto de Shinra, o sea, como pues por parte de nuestro querido Barnes termina pues haciendo el choque definitivo. Shinra pues utilizando las llamas azules, o sea, con un calor pues más potente y a toda velocidad para poder generar un impacto más fuerte contra Barnes y que finalmente pues este logre recibir un mínimo de dañito. Que como vemos este ya estaba pues en la en el Super Fugujin fase 5, bastante potente, la ve bastante chula, hay que decir, o sea que se ve pues ahí la transformación pues en fueguito. Tan caliente, o sea que vemos que termina ahí básicamente atravesando, o sea, tal casi el cuerpo de Shinra. Que tengo que admitir que me sorprende que no se hayan atravesado, o sea, con la velocidad y la fuerza, o sea, que tenía Shinra y el calor ahí de las garras, o sea, del mismo Barnes, o sea, debía haber ahí una penetración bastante hardcore entre ambos, y especialmente por parte de nuestro querido Shinra, o sea, que si bien puedo llegar a entenderte, o sea, que sean resistentes al calor y todo eso, o sea, quiero imaginar, o sea, que en ese punto Barnes estaba lo suficientemente caliente, o sea, como pues para poder atravesar cualquier objeto sólido, especialmente un cuerpo humano, pero bueno, no sé si o sea, si en el manga estará mejor explicado o simplemente pues así lo terminó decidiendo, o sea, que fuera pues el autor. Pero en fin, afortunadamente parece que pues nadie termina con heridas pues letales. Al final Burns termina reconociendo pues a nuestro querido Shinra. Y vemos como pues aparentemente todo termina saliendo pues exactamente como pues el plan de Haumea parecía pues querer. Ya que vemos como pues entre todo esto termina surgiendo un nuevo pilar. En un principio pensé que se refería a Barnes, pero luego aparece este demonio que es el doppelganger de este Barnes, pero no, o sea, y pensaba, o sea, que ese será el pilar, pero no, parece ser que el pilar, al menos por la escena, es una persona, o sea que la verdad no me terminaba esperando, o sea que terminara teniendo pues, bueno, sí, miento, sí me imaginaba que en algún punto iba a tener ahí importancia, o sea, debido a toda esta cuestión, como ya sabemos pues de lo que es la chica que está en Amaterasu, la que se parece a Iris, la que supongo que viene siendo el doppelganger de esta chica. Entonces me tenía sentido que en algún punto Iris tuviera alguna relevancia y tal, algún trasfondo ahí que no supiéramos, pero luego cuando se nos reveló esto de los doppelganger pensé de que, entonces tal vez simplemente es que sea eh, el hecho, o sea, de que pues esta chica es un doppelganger de Iris y realmente Iris no sea tan importante, pero ahora, o sea, con lo que ha sucedido cuando vemos como pues Dragón termina lanzando pues este hiperrayo dragónico y pulverizando pues a absolutamente a nuestro querido grupo. Vemos cómo pues terminan mostrándonos un flashazo de ella. Aparentemente, o sea,
anulando lo sucedido y tal, pareciendo, o sea, que no terminó pues pasando absolutamente nada para nuestro querido grupo. Y parece que el único que se ha terminado dando cuenta del asunto pues es el mismísimo Víctor. Me ha encantado la verdad esa escena y tal, o sea, la cara de Víctor ahí como que, oh Dios, y tal. Y ahora tengo bastante interés de ver o sea, qué clase de poder va a terminar despertando Iris. ¿El rezo fueguico milagroso espaciotemporal o, o escudo supremo revertidor de efecto y causa? No sé, no sé qué situación se vaya a terminar inventando el autor. Ya lo vimos, o sea, con Shaw, que los pilares, la verdad, están bastante rotos, o sea, con esto de la entropia y expandiendo ahí el mundo y tal, o sea, el punto, o sea, de que puede llegar a congelar, entre comillas, ahí el tiempo y tal. Tremenda fumada, la verdad, pero muy, muy interesante, la verdad. O sea, se puso ahí, me encanta eso porque se puso ahí a leer todo lo que se podía hacer con el fuego y el calor y tal, y, y termina creándote una serie de habilidades, pues bastante, bastante interesantes. Pero bueno, ya con esto parece que, bueno, como digo, el plan de Haumea pues termina ahí ejecutándose. Parece ser que pues el doppelganger de Burns termina pues ahí encargándose de el mismísimo Burns. Así que pues Fcita a nuestro querido Burns, a no ser que termine pasando algo, pero en teoría no debería pasar, la verdad, o sea, Burns debería pues morir en tal, pero ya sabemos cómo pues son este tipo de historiecillas. Así, a ver, o sea, ¿qué terminará pasando con ahora que hay un doppelganger? Y si es el doppelganger de este Barnes, uy, tengo miedo, o sea, de ver lo fuerte, o sea, que intuyo debería pues llegar a ser también este demonito. Eh, y por otra parte, o sea, ver cómo pues qué es lo que terminará haciendo nuestro querido grupo, pues ahora para defenderse de la amenaza de los evangelistas. Al menos ha llegado un poderosísimo aliado, este hombre misterioso que quién sabe la verdad quién será, la verdad es que no tengo ni idea. Este misterioso y nuevo personaje, o sea, que acaba de aparecer, el Moonlight Mask. Interesante la verdad. Y bueno, veré qué habilidades pues tendrá este misterioso aliado salido pues de la nada. Así que ya con esto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.